Y ahora vamos a continuar con las cosas, ¿ok? Ya repasamos de estas cuatro la esencia, ¿ok? El fin y el sí. Ahora vamos a repasar la sangre, líquidos orgánicos. Vamos a adelantar. Ok. Bueno, una vez pasando el sí, que veíamos, recapitulando un poco la clase anterior acerca de pues la clasificación o los tipos de chi, ¿no? Los fundamentales tipos de chi. Por supuesto, hay que recordar cada órgano, cada víscera va a tener también su propio chi, o vamos a llamar, por ejemplo, chi de vaso, chi de corazón, chi de hígado. Cada órgano posee su propio chi, ¿ok? Y por supuesto, va a ser el que va a permitir que realice el órgano, pues, su actividad vital, ¿ok? O lleve a cabo sus funciones. Así que en el estudio de la medicina china veremos que se va a hablar acerca de eso, ¿no? Del chi de vaso, si hay alguna alteración en su dinámica o no, qué funciones o movimientos tiene el chi de vaso, ¿okay? Entonces, recordemos eso, también cada órgano víscera tiene su propio chi, además de los que hemos visto ya en la clasificación anterior. Y bueno, ahora vamos a entrar al tema de la sangre. Sue, sue, sangre. Esta prácticamente es muy similar, o mejor dicho, hacen referencia a la misma sustancia que nosotros conocemos, ¿no? Como sangre. Entonces, literalmente se traduce como sangre, no tiene pues un significado tan distinto, y hace referencia a esa sustancia líquida, roja, por supuesto, ¿ok? Que en la medicina china y también en lo que conocemos en la medicina occidental, pues lleva todas estas sustancias, podríamos decir, nutrientes y otros elementos, ¿no? Y los distribuye por todo el cuerpo. Entonces, bueno, a la sangre en medicina china se le nombra como sue, ¿ok? Y bueno, esta sangre, este sue, va a circular a través de los vasos sanguíneos, todo el sistema circulatorio. Y también va a recorrer, por supuesto, eh, pues parte de los canales y de los colaterales, que ya veremos más adelante, de Oqing, Luo, ¿ok? De estos canales donde se encuentran los puntos de acupuntura y otras partes u otros recorridos de los mismos. ¿Okay? Entonces la sangre principalmente va a circular a través de los vasos sanguíneos. Y bueno, esta sangre también va a tener como origen, o se va a generar a partir del chi nutritivo y de los líquidos orgánicos. ¿Ok? Ya veíamos anteriormente que el chi nutritivo iba a participar en la formación de la sangre. Ya hablamos sobre el chi nutritivo, de dónde proviene, ¿ok? Y por dónde circula, ¿no? En los vasos sanguíneos y forma parte de la sangre. Va a ser ese componente precisamente nutritivo de la sangre, ¿ok? Y bueno, aparte, también la sangre está conformada por los líquidos orgánicos. Estos son los dos principales componentes de la sangre en la medicina china, el chi nutritivo y los líquidos orgánicos. En un momento más hablaremos en específico de los líquidos orgánicos, ¿ok? Y bueno, ahora tenemos que esta sangre va a viajar, sí, por los vasos sanguíneos y va a la participación de varios órganos, sus funciones van a permitir que este flujo de la sangre pues sea armonioso, ¿ok? Que se distribuya adecuadamente por todo el cuerpo y llegue en cantidad suficiente, por supuesto, a todo el organismo, ¿ok? Así que bueno, tenemos una cita abajo que dice, el vaso y el estómago son la fuente de la generación de la sangre. Bueno, ya veremos que como el chi nutritivo, repasamos en la clase anterior, pues se obtiene a través de la esencia de los alimentos y de los líquidos, pues el vaso y el estómago se encargan de eso, principalmente, de extraer esta esencia de los alimentos
¿no? Esta esencia nutritiva de los alimentos, y de ahí forman el chi nutritivo. Y también de estos alimentos y líquidos que consumimos, igualmente se encargan, ¿no?, de obtener los líquidos que van a formar esto, los líquidos orgánicos. Entonces, por esto se denomina que el vaso y el estómago son la fuente de la generación de la sangre. Participan o son un eje fundamental en esto, en la extracción de esa esencia de los alimentos y de los líquidos. Adelante, ¿qué pregunta tiene, hombre? Dígame. Maestro, tengo una pregunta que me llama la atención. Sí. Hay un, hay un paciente que le sudan mucho las manos. Entonces lo llevé con un amigo que es iridólogo. Y él comentó que está enfermo del vaso. Entonces eh, me llama la atención porque fue lo que usted dijo ahorita hace unos momentos, que el vaso y y el estómago son los que forman la sangre. Yo no sé cómo al vaso le llega el plasma, o cómo es que, porque el estómago sí entiendo que obtienen los nutrientes del alimento, pero en el vaso no sé qué es lo que fluye. O sea, mi duda es si el vaso es el que genera la sangre. ¿Al vaso le llegan los nutrientes del estómago? Esa es una pregunta. Y dos, si se enferma el vaso, ¿cómo se puede ayudar a revertir ese problema? Ok. Aquí, para dar respuesta a estas dos preguntas, es importante aclarar esto. Hay que, en un primer momento, no transpolar estos conceptos a lo que conocemos de la medicina occidental, porque sí, en varios casos los órganos y vísceras desde la medicina china tienen funciones similares a las que nosotros les conocemos y son de cada órgano y víscera desde la medicina occidental, pero hay otras funciones o influencia de estos órganos que son muy distintas, como en este caso la del vaso. En este caso, el vaso participa en ese proceso de transformación y transporte de los alimentos, de la esencia de los alimentos y también de los líquidos. Entonces, Okay. algo muy distinto a lo que pasa en sí en la medicina occidental, ¿no? Donde el vaso sí tiene que ver con la sangre, en la medicina occidental bastante, ¿ok? Pero bueno, en este caso, en la medicina china, el vaso participa en la formación de la sangre, pero obteniendo esa esencia de los alimentos. Esa es como su principal participación, ¿no? Obtiene la esencia de los alimentos, como veíamos, la lleva hacia el pulmón, la difunde o las asciende hacia el pulmón, y a partir de ahí inicia otro proceso de transformación que ya da origen a la sangre, pero donde el vaso ya no tiene una acción tan directa. ¿Ok? Entonces, desde el enfoque de la medicina china, que es ahorita donde estamos trabajando, pues bueno, si queremos, hay que identificar la afección en base a esto, a esta función de órganos y vísceras, y ver exactamente cuáles son los órganos, las vísceras afectadas, y de ahí realizar el tratamiento. Si fuese el vaso, pues el vaso puede sufrir una deficiencia de chi, un hundimiento de chi, una deficiencia de yang de vaso o una deficiencia de yin de vaso. Puede invadirlo la humedad, por supuesto. Entonces, Okay. dependiendo de cuál sea su estado fisiopatológico en la medicina china, ahí atenderemos eso, tonificar el chi, nutrir el yin, calentar el yang, por ejemplo, drenar la flema o la humedad. Ya veremos según sea el caso del paciente, ¿no? Que generalmente hay que tratar 1, 2, 3 órganos o vísceras, y ya lo veremos en base al diagnóstico. Entonces, sí, algunos tienen relación, otros no, con lo que conocemos desde Occidente, cada órgano y víscera. Y este es un caso, un ejemplo en cuanto al vaso y el estómago, que bueno, participan en la generación de la sangre porque van a aportar esa esencia nutritiva de los alimentos, ¿no? Entonces, sí, aquí el estómago cumple con esa función de recibir los alimentos e iniciar el proceso de transformación, de digestión, o en la medicina china se le dice madurar los alimentos, ¿no? Sería como empezar el proceso digestivo, y bueno, más adelante pasa hacia el vaso,
la parte más pura de este primer proceso digestivo, y el vaso, ¿ok? Se encarga de llevar, de transformar y transportar esa esencia hacia el pulmón. Entonces, así es como se van relacionando en este caso a la sangre, ¿ok? Entonces, sí, al un inicio sigue siendo algo confuso, pero poco a poco se va aclarando. Espero haya quedado clara la respuesta, hombre. Sí, 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 maestro, sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues seguro poco a poco a todas estas preguntas que podría decir, pues, son, pues se van adelantando al tema, irán quedando claras, ¿no? Ya encontrará el por qué me detengo a no irme más allá, porque puede resultar como más confuso en un inicio, pero ya después ustedes mismos las va a tener claras. Bueno, entonces, como decía, en este caso el vaso y el estómago se dice son la fuente de la generación de la sangre, por eso, en un primer momento son ellos quienes obtienen esa esencia nutritiva de los alimentos, de los líquidos, que va a ser la base para la formación de la sangre, ¿no? Del chi nutritivo, de los líquidos orgánicos y con esto de la sangre. Entonces sabemos la sangre, el sue, va a viajar a través de los vasos sanguíneos. Entonces también va a ser muy importante el estado de esos vasos sanguíneos. Por supuesto, estos se pueden ver obstruidos. Entonces, se pueden ver obstruidos o pueden tener un daño, ¿no? En su continuidad. Puede haber una abertura, un corte, y entonces todo esto va a alterar la circulación de la sangre. Ya hablaremos un poco más de ello en adelante. Y bueno, ahora sí, haciendo un poco más de énfasis en este proceso de generación de la sangre, veíamos al vaso y el estómago obteniendo esta esencia de los alimentos, ¿ok? Y no solamente van a obtener dentro de esa esencia que extraen de los alimentos, de los líquidos, pues va el chi nutritivo, que ya veíamos, ¿ok? También veíamos que va a ser esta esencia nutritiva de los alimentos, va a dar origen al chi defensivo, ¿no? Al wei chi. Entonces, al chi nutritivo también, y dentro de esta esencia también va un componente líquido, algo más sustancial, líquido, y que son llamados o forman parte de los líquidos orgánicos. Ya desarrollaremos en adelante el tema. Y bueno, estos dos órganos participan en la generación de la sangre de esta manera. Después, el riñón también participa desde la medicina china en la generación o producción de la sangre. Y aquí también tiene muchísima relación con lo que conocemos en Occidente. Por ejemplo, el riñón en la medicina china se dice que almacena la esencia. Ya hablábamos de la esencia en la sesión anterior, ¿ok? De dónde provenía y que parte de ella, o esta esencia, pues congénita, se almacena en el riñón. Entonces, esta esencia también da forma a las médulas. Ya hablábamos que generaba las médulas y entre estas comprendemos a la médula ósea, la médula espinal y el cerebro. El cerebro es el mar de las médulas en la medicina china. Entonces, bueno, sabemos que la médula ósea participa en esto, en la formación de la sangre. Aquí igual, en la medicina china, la médula ósea que es formada por la esencia que almacenada en el riñón, pues da origen y participa en la formación de la sangre. Entonces, también contribuye a esa generación de la sangre de forma un poco más directa la esencia del riñón a través de la médula ósea. Y después tenemos que el corazón participa igualmente en la formación de la sangre. De hecho, el corazón sería como uno de los principales en este proceso de transformar el chi nutritivo y los líquidos orgánicos que nos proporcionó el vaso y el estómago, de transformarlos ahora sí en esa sustancia roja, en la sangre. Y esto lo va a hacer, por supuesto, en el pecho, en el corazón mismo. Entonces, una vez llega este chi nutritivo, líquidos orgánicos al pecho, hablábamos de eso, pues forman este chi ancestral, ¿no? O este chi de reunión en el pecho. Y ahí mismo este chi entra al corazón, este chi nutritivo y líquidos orgánicos, y bueno, ahora ahí el chi de corazón o la propia función del corazón va a transformar esto en sangre, ¿ok?
el chi nutritivo y líquidos orgánicos en sangre, dentro de sí mismo. Y bueno, se dice en la medicina china que la sangre toma este color rojo porque es esa función del fuego, esa función de transformación del fuego del corazón, que pues produce la sangre y entonces toma este color, ¿no? Si habláramos del fuego en sí como elemento natural, pues lo asociaríamos con qué color, seguramente con el color rojo. Así que me decía hombre, tiene una pregunta, adelante. Sí, maestro, tengo una duda. Sí. Lo que a mí me tocó ver pues cuando estaba yo en la preparatoria, sobre la cuestión de fisiología, anatomía, en el sistema circulatorio que se encuentra lo que son arterias y venas, pues yo siempre he tenido entendido de que entran por al corazón, ¿cómo se llama? La sangre, pero yo pensé que pues la sangre entra siempre roja y sale roja del corazón. En este caso, como usted comenta, es como si entrara un líquido que, o sea, que no, a lo mejor que no tiene plaqueta, ¿verdad? Porque la plaqueta es la que da la coloración a la sangre, ¿verdad? Entonces ahí tengo yo esa duda, maestro, ¿cómo es de que en la vida real el corazón recibe sangre limpia, o sea, avienta sangre limpia y luego otra vez vuelve a traer la sangre sucia y se filtra por el riñón? Pero ¿cómo es de que lo que usted comenta aquí, de que, de que la sangre en sí no es sangre pues cuando entra al corazón? En las aurículas me imagino, ¿verdad? Y ya en la ventrícula es cuando ya sale la sangre, ¿no? Ok, sí, aquí es diferente la forma en la que ellos interpretan esta formación de la sangre, porque dicen que se forma directamente en el corazón, que al corazón llega este chi nutritivo, estos líquidos orgánicos pues se incorporan a los vasos sanguíneos, pero en un primer momento ese chi nutritivo que llega al pecho, Sí. pues es como la base sustancial para la formación de la sangre en el corazón. ¿Ok? Entonces, Oh, desde la medicina china se toma ahí que llega este chi nutritivo al corazón y junto con los líquidos orgánicos que se introducen en los vasos sanguíneos, pues producen la sangre gracias a esta función de transformación del chi de corazón. ¿Ok? Entonces sí, aquí cambia precisamente ese entendimiento de cómo se genera la sangre, es entonces, diferente aquí en la medicina china. ok, Entonces, entonces, como entiendo, maestro, es una creencia, porque no se tenían a lo mejor el método científico, ¿verdad? De que, sí, es una forma, es una manera de comprender o darle respuesta de cómo la sangre se hace roja, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en la vida real las plaquetas son las que le dan la coloración, ¿verdad? Y el corazón no da el color. ¿Es correcto, verdad, maestro? sí, en relación a esto del color, sí, sí, sí. El pensamiento en la medicina china que veíamos está muy influenciado por, pues, por su cosmovisión en general, pues va asociando esto, los colores, Ok, estos ok, componentes de la naturaleza y todo. Entonces, sí, este, por supuesto, para hacer uso de su medicina, pues hay que ir adoptando ese, ese pues ese pensamiento. pensamiento, exacto, Ok, ya le entiendo. exactamente. ¿Sí? Lo Gracias, podemos maestro. ir transpolando, no, de nada, podemos transpolar una buena parte, pero hay unas que sí se van a quedar muy distanciadas de lo occidental a lo oriental. Entonces ahí no va a haber como punto de convergencia. Entonces simplemente siempre hay que tomarlas como distintas, ¿no? En este caso vamos adquiriendo, digamos, una forma diferente de entender la fisiología del cuerpo, ¿no? El Ok. funcionamiento del cuerpo. Entonces, también, muy bien, hombre, teníamos una pregunta de Milena, por favor, adelante, ¿cuál era su pregunta? Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, la pregunta, bueno,
La sangre es roja porque es transformada a través de la función del fuego del corazón. Vale, entonces, cuando una persona tiene la sangre demasiado roja, casi negra, o muy espesa, puede ser problema de fuego del corazón. O sea, mucho calor en el corazón. Oh, muy bien. Sí, de hecho, ya enlazando un poco más los conceptos, justamente esas asociaciones vamos dando. Entonces, por ejemplo, si hay demasiado calor en uno solo, bueno, en el corazón o en la sangre, que puede tener distintos orígenes ese calor, pues bueno, la sangre se puede volver más fluida, un rojo más brillante, puede haber un aumento en esa tensión arterial o una frecuencia más rápida, ¿no? Eh, También si hay un alentamiento, un estancamiento en el flujo de esa sangre, pues en la medicina china se asocia con un color más violáceo, oscuro de la misma. Entonces sí, ya iremos asociando esas partes, ¿no? En este caso habla así del fuego. Entonces, ¿qué pasa, no? Si hay demasiado calor, demasiado intenso, con la sangre, en un primer momento puede fluir más rápido, un ritmo cardíaco más acelerado, mayor tensión arterial, o puede haber sangrado incluso, ¿no? Son algunos de los elementos. Entonces, ¿y qué pasa? Si hay un calor constante, pues esta sangre empieza a secarse, por ejemplo, entonces se vuelve deficiente. Y sí, así se va tratando enlazando estos conceptos y veremos que manifestaciones como esas nos pueden dar datos en la medicina china de cómo está funcionando un órgano, una víscera desde su pues, concepción. Sí. Vale, Okay. gracias. De nada. Sí, por eso es importante ir tomando todos estos detalles, puntos, diría importantes, porque pues nos van dando asociaciones, ¿no? Entre la sangre, el corazón y eso. Muy bien. Y bueno, decía, el corazón va a ser el principal en llevar a cabo este proceso de transformación de esa esencia nutritiva o elemento nutritivo de los alimentos, ese chi nutritivo y líquidos orgánicos, y va a generar la sangre, ¿no? Esto en conjunto, ya la médula ósea, pues también va a formar la sangre. Esa parte de la médula ósea y formación de la sangre, pues sí tiene mucha relación con lo que sucede, ¿no? Desde la fisiología. Entonces, bueno, ahora tenemos que la sangre, ya sabemos, va a circular a través de los vasos sanguíneos. Y es el corazón, ya que participa principalmente en la transformación o la formación de la sangre, pues también va a viajar a través de los vasos sanguíneos que el corazón gobierna. El corazón gobierna la sangre y los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, en esa función del corazón de gobernar la sangre y los vasos sanguíneos, pues va a impulsar la sangre, ¿no? A través del latido cardíaco, va a impulsar la sangre a través de todo el sistema circulatorio, arterial y venoso. Entonces, el corazón, o del corazón depende el ritmo cardíaco, del corazón depende la tensión arterial, por supuesto, y prácticamente un flujo continuo de sangre, ¿no? Entonces, aquí esto queda muy claro y tiene una relación pues, estructural también muy estrecha. Ahora vamos con otros órganos y vísceras que también se relacionan con la circulación de la sangre. Uno de ellos es el pulmón. Bueno, el pulmón, desde la medicina china, se encarga o es el que gobierna el chi. Entonces, veamos, el corazón gobierna la sangre y los vasos, el pulmón gobierna el chi. Y bueno, en esta función de que el pulmón gobierna el chi, pues veíamos que tiene relación con que el pulmón capta ese chi de la respiración. Entonces, todo ese componente del aire que es vital para nuestro cuerpo, pues es captado a través de los pulmones, ¿no? El proceso de ventilación, y bueno, esto va pues, a contribuir pues, a nuestras funciones vitales, ¿no? A través del oxígeno, de la eliminación de CO2, por ejemplo. Y bueno, entonces el pulmón, por esta relación tan directa que tiene con ese chi del cielo, ese chi del ambiente, pues se considera como quien gobierna el chi. Entonces se encarga que fluya a través del cuerpo de forma adecuada. Y bueno, veremos que el chi en sí también va a impulsar a la sangre. Veíamos que el chi de reunión
o el chi ancestral que se reúne en el pecho, pues se encargaba también de participar en ese impulso de la sangre, ¿no? En promover ese impulso de la sangre, el ritmo cardíaco, y es ahí donde el chi entra directamente en esta función de distribuir la sangre, ¿no? De promover también el latido cardíaco o la contracción del músculo cardíaco para impulsar la sangre. Entonces, ya repasaremos de estas funciones más adelante. Ahorita hay que ir tomando estos puntos en cuenta en relación a Shui y su circulación. ¿Ok? Y tenemos además el hígado. El hígado también está muy asociado con la sangre en la medicina china, por supuesto, ya que va a asegurar esa fluidez. Va a asegurar que el chi, en general, en el cuerpo, todos los tipos de chi, cumplan con su función, con su dinámica y su movimiento. Ya veíamos que el chi asciende, desciende, entra y sale, y que prácticamente promueve el funcionamiento, ¿no? O el orden de las funciones vitales. Entonces, mejor dicho, es como ese motor de la fisiología, ¿no? Que va a impulsar las funciones. Entonces, el hígado tiene ese trabajo de asegurar una correcta dinámica del chi, ¿ok? En todas sus direcciones, y bueno, eso va a apoyar en general las funciones del cuerpo. Y entre esto también el hígado almacena parte de la sangre. Es un hígado que va a contener una gran cantidad de sangre, que bueno, va a permitir que la sangre salga de él, esa sangre que almacena, cuando el cuerpo requiera o haga más actividad, ¿no? Movimiento, esfuerzo físico, el hígado, ¿qué es lo que hace? Es como si fuese una esponja, pues va a sacar de sí esa sangre que está, esa gran cantidad de sangre que está en él, como almacenada en parte, y bueno, la va a distribuir hacia la zona o las estructuras donde se requiera, exactamente. Regula el volumen de la sangre desde la medicina china. Prácticamente podríamos decirlo que es así, como una esponja, el hígado. A él llega una gran cantidad de sangre que está circulando, por supuesto, pero tiene esa capacidad de contener una gran cantidad de sangre entre sus tejidos. Y cuando el cuerpo requiere una mayor cantidad de sangre para realizar más esfuerzo físico o que llegue eh, con mayor fuerza, rapidez a otras partes del cuerpo, el hígado, como una esponja, repito, pues va a sacar de sí más sangre para aumentar el volumen de la misma. Entonces, son parte de las funciones que tiene el hígado en relación a la sangre. Veía unas preguntas por aquí. Vamos a ver. Ok, sí. Sí, por ejemplo, cuando, dice Milena, en este caso sí, el propio chi del hígado se puede estancar, por supuesto, por distintos factores, la alimentación, emocionales también, un factor ambiental, por supuesto. Entonces, si se estanca, si hay un estancamiento de ese chi, de esa función, puede hacer que esta sangre igualmente se estanque y no fluya de forma adecuada, lo cual puede pues manifestarse de diferentes maneras según la zona que se vea más afectada, ¿no? Puede ser desde dolor local, por supuesto, o en otras zonas, puede provocar la alteración de alguna otra víscera porque no tiene el adecuado flujo o cantidad de sangre que necesita. Entonces sí, puede manifestarse de diferentes maneras. Maestro, Sí, dígame. Ya le comprendí mejor que el hígado es como una esponja. Entonces, cuando uno hace ejercicio, quiere decir que por decirlo así, el hígado se contrae y expulsa mayor volumen de sangre. Pues, si es que lo requiere más la masa muscular o el movimiento del cuerpo humano, ¿es correcto? Claro, así se entiende desde la medicina china justo así. Y por ejemplo, cuando descansamos en la noche, pues esa sangre que ya no necesita ser tan dinámica ni distribuirse en gran cantidad por todo el cuerpo, porque los músculos, las articulaciones, en fin, están en reposo, pues esa sangre viaja hacia el hígado, por supuesto no toda, sino digamos el excedente, y ahí se almacena, ¿ok? Entonces, Entonces el hígado así, tiene, maestro, entonces el hígado ajá. tiene
movimientos involuntarios. Sí, sería algo así, sí podríamos entenderlo de esa manera, como que tiene parte de su funcionamiento, pues esa capacidad eh, de, este, de aumentar el volumen de la sangre de esa manera. Okay. Gracias. Bueno, no por nada. Ya estas funciones de cada órgano y víscera, igual las vamos a repasar cuando veamos cada uno de ellos. Ahorita las vamos viendo porque tienen relación con la sangre, pero ya estudiando más cada uno, veremos por qué tienen más esa relación. Y bueno, ahora en relación al vaso, ahí me faltó ponerlo con mayúscula. El vaso, como órgano yin, al igual que el hígado, el pulmón y el corazón, en este caso el hígado se encarga de controlar la sangre, de contener la sangre, sería la mejor palabra, de contener la sangre, y se refiere a contenerla dentro de los vasos sanguíneos. Okay, cuando hay una disfunción o una alteración en esta función del vaso de contener la sangre, pues ¿qué sucede? Que la sangre sale de los vasos sanguíneos, es decir, habrá sangrado, una hemorragia, por ejemplo. Sangrado. Entonces, pues esa es la relación del vaso con la sangre. Este lo controla y permite que se mantenga dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa si hay si hay una deficiencia del chi de vaso, un hundimiento del chi de vaso, una deficiencia del mismo, pues puede manifestarse con un sangrado, ¿no? De las vías principales, como por ejemplo sangrado abundante durante la menstruación, sería una de ellas, o también la formación de hematomas, de moretones debajo de la piel, ¿no? Como la fragilidad capilar, que con un pequeño golpe, pues el paciente tiene a formar moretones o hematomas. Entonces ahí estaría asociada en parte la función del vaso, de controlar la sangre, de mantenerla dentro de los vasos sanguíneos. Muy bien, entonces, bueno, también parte de la circulación de la sangre, pues ya veíamos, el chi está implicado en todos estos procesos. Veíamos que el chi, pues cada órgano tiene su chi, y además, pues hace relación o hace alusión a la fisiología, al funcionamiento del organismo, el chi, que le damos distintos nombres. Entonces, en general, el chi es el que se dice que es el que comanda a la sangre, el que dirige, impulsa, controla y calienta a la sangre. Y ya lo veíamos, por ejemplo, con que el chi impulsa la sangre. ¿A través de qué? Bueno, el chi de corazón, el chi de pulmón, todos estos participan en el impulsar la sangre, ¿no? Distribuirla también, junto con el chi de hígado, distribuirla a través del cuerpo, impulsarla con el latido, la contracción del músculo cardíaco. Controla la sangre, la contiene dentro de los vasos sanguíneos a través del chi de vaso, por supuesto. Calienta la sangre también. Digamos, el componente yang del chi va a calentar a la sangre. Y el mismo chi o el mismo fuego del corazón también va a calentar a la sangre. Entonces, bueno, recordemos que dentro de la medicina china, pues el corazón se asocia a este elemento fuego y tiene alguna de sus características como esta, proporcionar parte del calor o calentar la sangre y el cuerpo, ¿no? Y bueno, otro de los factores que también van a influir sobre la circulación de la sangre son algunos factores ambientales, asociados al frío y al calor. Y no solamente ambientales, porque recordemos que en la medicina china también puede haber presencia de frío o calor en el interior. Sí, puede haber el frío y calor ambiental, pueden afectar, por supuesto, nuestra salud, nuestra fisiología, pero también, pues estos pueden invadir el cuerpo, interiorizarse, o se puede generar frío en exceso o calor en exceso en el cuerpo. Sabemos que nuestro organismo, pues, mantiene unas constantes vitales, ¿no? Entre ellas, la temperatura. Entonces sabemos que el control de la temperatura corporal depende de varios factores. Entonces, en este caso, el frío y el calor, desde la medicina china como factores patógenos,
van a también alterar la circulación de la sangre. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando hay un exceso, una cantidad demasiada de frío, pues esta sangre se va a ver estancada, se va a hacer más lento su flujo, ¿no? Es, por ejemplo, que los vasos sanguíneos se contrayeran, se van a contraer, ¿m? Por la presencia del frío, como un reflejo. Entonces, ¿qué pasa con el frío? Va a alentar, va a ser más lento el flujo de la sangre. Incluso en la medicina china puede llegar a estancar la sangre. El calor fisiológico, digamos, el calor normal, la temperatura normal del cuerpo, va a permitir que la sangre fluya, pues, de manera armónica, que fluya sin dificultad y llegue a cada uno de los tejidos del cuerpo. Pero si hay un exceso de calor, pues la sangre se va a acelerar, ¿no? Es las cualidades del calor, ¿qué cualidades le podemos asociar al calor? Pues eso, la aceleración, un ritmo acelerado, por supuesto, mayor fuerza, mucho más, un proceso más dinámico. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre con un exceso de calor? Pues bueno, se va a acelerar su flujo, va a aumentar el ritmo cardíaco o la tensión arterial e incluso puede provocar la salida de la sangre, ¿no? Si la sangre viaja aceleradamente por el sistema circulatorio y con mucha fuerza, pues puede provocar que se rompan estos vasos sanguíneos, como ocurre, por ejemplo, en los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, se rompen estos vasos sanguíneos y sale la sangre, ¿no? Hay una hemorragia. Entonces, en este caso, el calor en exceso acelera la sangre y puede hacer que salga de los vasos sanguíneos, que haya hemorragias o sangrado. Entonces, estos son factores que van a determinar una correcta circulación de la sangre. Como veíamos también, si hay una alteración en el chi o en el funcionamiento de estos órganos y vísceras, cada uno va a afectar de manera diferente esa circulación de la sangre y la producción de la sangre. Entonces, cuando haya una deficiencia en la sangre en el paciente, pues que vamos a tratar de identificar cuál es la causa de esa deficiencia, por ejemplo. Una de ellas puede ser que el corazón, tomando como ejemplo lo que hemos visto, el corazón no está transformando o generando la sangre a partir del chi nutritivo y de los líquidos orgánicos, ¿no? Hay una deficiencia del chi del corazón que no está llevando a cabo ese proceso de transformación. Bueno, no está generando o produciendo suficiente sangre. O puede ser que el vaso y el estómago también estén deficientes, no estén llevando a cabo bien sus funciones y no están absorbiendo esa esencia nutritiva que participa en la formación de la sangre, ¿no? O puede ser también que el vaso no esté conteniendo la sangre dentro de los vasos sanguíneos y eso haya provocado hemorragia y bueno, eso va a hacer que la sangre se vuelva deficiente, ¿no? Porque se ha escapado de los vasos sanguíneos. Entonces, así es como iremos relacionando los términos. Por eso hay que tomar en cuenta todos esos conceptos y se irán estructurando unos con otros. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Como está compuesta por ese chi nutritivo, sus dos funciones principales son la de nutrición. Va a nutrir los tejidos, los órganos y las vísceras, todos los orificios, los órganos de los sentidos, por supuesto, los canales, los colaterales en la medicina china, va a nutrir todo el cuerpo y el organismo. Y también lo va a hidratar, porque veíamos contiene líquidos orgánicos, ¿no? Una fracción líquida, y esa fracción líquida se va a encargar de hidratar. Entonces, una va a nutrir y otra va a hidratar. Pero en sí la sangre se encarga de esto, de la nutrición e hidratación de todos los tejidos, todo el cuerpo. Entonces, sí, si hay un estancamiento en su flujo, pues, ¿qué va a pasar? Esos tejidos a los que no está llegando suficiente sangre, pues pueden presentar pues una degeneración, ¿no? Una disminución de sus funciones, puede presentarse por lo mismo dolor, una sensación de frío, puede presentarse sequedad, ¿no? Los tejidos pueden empezar a morir, por supuesto. Entonces, pues bueno, hay que recordar eso, se encarga de nutrir e hidratar todos los tejidos. ¿Okay? Y bueno, también se dice que la sangre, pues, tiene relación con la actividad mental y emocional. Y bueno, aquí ya va más en relación
con la asociación de los órganos y las vísceras con este componente psicoafectivo. Pero podemos por ahora adelantar que, pues gracias a que la sangre mantiene el funcionamiento adecuado de los órganos, de las vísceras y de todo el cuerpo, pues es que se pueden llevar a cabo esta actividad mental y emocional también de forma adecuada. Y por supuesto, alteraciones en la actividad mental, en las emociones, pues van a alterar también la función de la sangre, el movimiento, la distribución de la sangre y la formación de la sangre. Entonces, tiene una gran relación. Entonces, tenemos aquí otra cita más donde dice, solo si la sangre está en armonía y los vasos están libres, la mente puede recibir. Entonces, sí, aquí ya solo hace énfasis en esa relación fundamental entre este componente, entre esta sustancia y el mantenimiento, la nutrición e hidratación de todo el organismo, y que gracias a ellos se tiene una actividad mental y emocional, digamos, sana, ¿no? Saludable. Entonces, recordemos que igual los vasos sanguíneos por los que fluye la sangre pueden sufrir alteraciones, ¿no? Una obstrucción, por ejemplo, una ruptura, y esto va también a afectar el flujo de la sangre. ¿Okay? Muy bien, veremos que la esencia, el chi, la sangre, los líquidos orgánicos, estas sustancias vitales, pues estarán presentes dentro de todo el curso y dentro de toda la medicina china, porque bueno, constituyen eso, ¿no? La base sustancial para el funcionamiento de todo el cuerpo del organismo. Entonces, todo el tiempo estaremos hablando de ellos de una u otra manera y qué relación tienen con una enfermedad, con otra, cómo se relacionan también entre ellos, en fin. Ahora, vamos a hablar de los líquidos orgánicos. Estos podemos, bueno, son nombrados como yin y yang, y estos líquidos orgánicos se pueden diferenciar en estos dos, yin y yang. Vemos en esta tabla, los líquidos orgánicos hacen referencia prácticamente a cualquier fluido en el cuerpo que no sea la sangre. La sangre ya es un elemento en sí, una sustancia, y bueno, todos los demás líquidos como, eh, como la saliva, por ejemplo, el líquido sinovial, todo el líquido intersticial, también forma parte de estos líquidos orgánicos, ¿no? El moco, la cavidad nasal, por supuesto, todas las secreciones digestivas también forman parte de estos líquidos orgánicos. El sudor, por supuesto, las lágrimas, la orina, todos estos líquidos prácticamente en el cuerpo que no son la sangre, están dentro de este grupo de líquidos orgánicos. Y bueno, sabemos que cada uno de estos líquidos, las lágrimas, la orina, el sudor, pues se produce de distintas maneras y tienen también funciones cada uno distintas. Entonces, dentro de esta diferenciación de los líquidos orgánicos, de este gran grupo de sustancias, podemos diferenciarlas en dos. Vemos la tabla donde tenemos de un lado yin, que hace referencia a, dentro de todos estos líquidos, los líquidos que son más fluidos, los líquidos que son más finos, digamos que son más acuosos, que fluyen con mayor facilidad, son más hialinos o digamos translúcidos. También estos líquidos yin son los que van a distribuirse entre la piel, los músculos, los orificios, ¿no? Como los ojos, por ejemplo, como la saliva, tanto más líquida, van a viajar prácticamente a encontrarse en el líquido intersticial, van a formar parte de ese líquido intersticial que se encuentra así fuera de los vasos sanguíneos, pero entre todos los tejidos. Entonces, son líquidos fluidos, finos, hialinos, por supuesto, y se van a encargar por lo mismo de esta naturaleza más fluida de la hidratación de los tejidos. Y estos prácticamente se van a distribuir por todo el cuerpo, les decía, digamos, podemos transpolarlo al líquido intersticial. Está
entre ese espacio, entre todos los tejidos, ¿no? Entre las células, por supuesto. Entonces, va viajando o se va distribuyendo entre estos espacios y fuera de los vasos sanguíneos. Así que va a llevar hidratación, va a hidratar todo el cuerpo, ¿no? Desde la piel, los músculos, todos los orificios, veíamos las fosas nasales, la boca, los ojos, también se incluyen aquí los oídos, por supuesto. Y tenemos los IE, ¿ok? Estos líquidos orgánicos, los IE, son en contraposición a los YIN, pues más espesos, menos fluidos, un poco más turbios incluso, ¿no? Pero sobre todo eso les caracteriza, son más espesos y menos fluidos. Y entonces, estos se van a encargar de la nutrición y se van a encontrar principalmente en lugares más reservados, un poco más aislados, van a tener menor fluidez, entonces se van a distribuir en sitios más en específico, por ejemplo, las cavidades articulares. Entonces, todo este líquido sinovial, por ejemplo, forma parte de esos IE que se distribuyen en las cavidades articulares, ¿no? Con una consistencia un tanto más espesa y que se encarga de nutrir, de lubricar, en este caso, las articulaciones, ¿no? También se van a encontrar dentro de cada órgano y cada víscera, ¿m? Dentro del cerebro y de la médula espinal. Aquí ya tienen relación con el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el sistema nervioso central. Entonces, sí, tienen un flujo ahí mismo y se encargan sobre todo de la nutrición. Tienen relación igual con el sistema inmunológico, pero en este caso están asociados con ese componente nutritivo también de los líquidos orgánicos. Entonces, entre todas estas sustancias o líquidos que no son sangre en el cuerpo, podemos diferenciarlos en yin y yang, en base a sus características, digamos, físicas y también a su distribución en el cuerpo. ¿Ok? Y bueno, como estos líquidos, pues sabemos, se incorporan a la sangre, se derivan de la sangre, entran y salen, viajan a través del sistema linfático, por supuesto, pues bueno, no se logran, no se diferencian como tal en sí, ¿no? Es difícilmente diferenciarlos, porque no se encuentran completamente encapsulados, sino que hay un flujo, una salida, una entrada, en mayor o en menor cantidad, ¿no? De los sitios en donde se encuentran. Entonces, por eso mismo se considera que estos líquidos, tanto los más claros o los más fluidos y los más turbios, pues en cierto momento se combinan unos con otros, unos generan al otro, se van intertransformando. Al final de cuentas, todos forman un conjunto, solo que se diferencian por unas características y los sitios donde se encuentran, ¿no? Y qué función cumplen. Pero al final de cuentas se consideran como un conjunto, líquidos orgánicos. Ya al momento de diferenciar cuál está afectado, sí podríamos decir, son los yin o son los ye, ¿no? Hay una deficiencia de ye o de yin, pero al final de cuentas unos nutren a los otros, forman parte del mismo conjunto. ¿Ok? ¿Y de dónde se van a originar o a generar estos líquidos orgánicos? Principalmente de la parte acuosa obtenida de esta esencia de los alimentos, tanto del agua como pues, de los alimentos en sí, del componente sólido de los alimentos. Ahí el vaso y el estómago van a extraer o a obtener este componente líquido. Entonces, veremos que participan otros órganos y vísceras en la formación de estos líquidos orgánicos. Y como les decía, durante su movimiento, su circulación, su metabolismo, se pueden transformar unos en otros, ¿no? Están en un flujo continuo, les decía, en algunas partes más lentos, en otros más rápido, pero al final, pues llegan a tener una relación muy estrecha unos con otros. Se encargan de hidratar y de nutrir, como veíamos, y estos van a ser también el segundo componente o uno de los dos componentes principales de la sangre. Y bueno, como van a ser el componente, digamos, líquido de la sangre, pues se van a encargar de esto, de aumentar o disminuir su volumen. Si hay una
poca generación de líquidos orgánicos, pues ¿qué pasa? No solamente los tejidos que hidratan o nutren se van a ver pues también con esa pérdida de hidratación o desnutridos, sino que igualmente la sangre va a disminuir su volumen, ¿no? Porque si forman o son de importantes la mitad, ¿no? Forman la mitad de la sangre, digamos, o son ese componente líquido, pues bueno, si hay una menor cantidad, igual la sangre se va a ver, va a estar más concentrada, esa parte, pues digamos, celular de la sangre o sustancial de la sangre, y la parte líquida, pues bueno, va a estar reducida y va a provocar una menor o va a haber una menor cantidad de sangre, un menor volumen. Entonces, cuando hay falta de la generación de líquidos orgánicos, por ejemplo, que el paciente no tome suficientes líquidos, bueno, ¿qué va a estar? Se va a deshidratar y esto se va a ver reflejado en la piel, por supuesto, en los ojos, la sangre también va a cambiar en parte su volumen, ¿no? Sus características, porque hay menos aporte de estos líquidos orgánicos a la sangre. Entonces, eso también va a hacer que la sangre sea menos fluida, su flujo sea menos armonioso y que se distribuya con más dificultad. Entonces, a su vez eso pues puede afectar no solamente a la sangre, sino a las articulaciones, al sistema nervioso o a las médulas, como veíamos. Así que, bueno, los líquidos orgánicos, componente fundamental de la sangre, ¿no? Eso también lo vemos en la medicina occidental. Dígame, hombre, ¿cuál es su... Maestro, ahorita que está comentando usted sobre el líquido sinovial, que es muy importante. Tengo entendido que el líquido sinovial ayuda mucho a la lubricación de las articulaciones, ¿verdad? Cuando hay un daño de rodilla o algo, pues se inflama o se puede llegar a salir ese líquido. Y mi pregunta, maestro, es, dentro de estos líquidos orgánicos, ¿existen líquidos que nutren directamente al cartílago o nada más viene siendo la sangre? Ok, en este caso es bueno, el líquido más asociado a esta nutrición de los tejidos articulares, en ellos el cartílago, pues es el líquido sinovial, que es parte de los IE, porque es un líquido más espeso, pues reservado en la articulación, en las cavidades articulares, aquí nos dice, pero está dentro de eso, de la cápsula articular, de la membrana sinovial. Entonces sí, es este líquido el que se encarga de la nutrición de, en este caso, del cartílago. Okay. Viene de la sangre, por supuesto, este líquido sale de la sangre y se almacena allí en forma de líquido sinovial en las articulaciones. Entonces sí, es el principal encargado y forma parte de los líquidos orgánicos. Okay. Pero Gracias. lleva todo ese componente nutritivo de la sangre, de nada. Bueno, ahora, por supuesto, estos líquidos van a participar en la regulación de la temperatura corporal a través de dos vías principales, o sí, de dos vías. Una es de la sudoración, por supuesto. Ante una temperatura interna o externa elevada, pues el cuerpo tiende a abrir sus poros, eliminar sudor, líquido a través de los poros de la piel, de estas glándulas sudoríparas, para refrescar en parte el cuerpo, ¿no? Entonces, desde la superficie y desde el interior. Entonces, va a participar en la regulación de la sangre a través del sudor y bueno, también puede hacerlo a través de la orina. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, frío? ¿No? Ya hablábamos del calor externo. ¿Qué pasa? El cuerpo produce o libera, expulsa sudor, ¿no? Este líquido a través de los poros en la piel. Pero cuando hay frío, estos poros se cierran. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa? Estos líquidos orgánicos ya no pueden salir o excretarse a través del sudor o en forma de sudor. Y bueno, entonces ahora se van a eliminar a través de la orina, ¿no? Se ha cerrado esa vía de eliminación de líquidos orgánicos, que es la piel, a través de la sudoración, y bueno, empieza a excretarse a través de la orina. Es otra vía de eliminación. Y como estos líquidos orgánicos provienen de la sangre, son una sustancia dinámica, fluida, en movimiento, también aportan
calor al cuerpo desde la medicina china. Entonces, si hay un frío externo, pues cierra los poros, pero estos líquidos se quedan en el interior fluyendo, por supuesto, y dando calor, ¿no?, al cuerpo. Ya el exceso de estos mismos, pues se tiene que ir eliminando y lo hacen a través de la orina. Y bueno, esto nosotros lo hemos experimentado en algún momento con el frío, con el calor, la sudoración o una orina más profusa, ¿no? Mayor cantidad de orina cuando hace más frío. Entonces, estas forman parte de la eliminación o vías de la eliminación de estos líquidos orgánicos. En algún momento, estos líquidos orgánicos se tienen que desechar, ¿no? Se están renovando constantemente, ¿sí? Y cuando se desechan o cuando se eliminan a través de diferentes vías, llevan también algunas sustancias o elementos de desecho que sirve estas vías para pues, eliminar o limpiar estos desechos metabólicos. Y bueno, esto ayuda a mantener el organismo en sus funciones, su funcionamiento normal, ¿no? A través de esta depuración, digamos, a través de la orina, del sudor, de las heces, también van líquidos, o las heces van con cierta cantidad de líquidos, y es otra de las vías de eliminación de los líquidos orgánicos, o de los líquidos en sí. Y bueno, ¿qué pasa? Dentro del metabolismo de los líquidos, pues el primer paso es que estos líquidos se generen, ¿no? Su generación. Después, ¿qué pasa? Dentro del metabolismo de los líquidos también deben de distribuirse a través del cuerpo, porque sabemos que si se quedan almacenados en un sitio, pues esto puede también provocar algún daño, si no se distribuyen correctamente a través del cuerpo. Entonces, primero se deben de generar o obtener estos líquidos, después se deben distribuir y por último se deben de excretar o eliminar. Como decía, se van renovando constantemente, entonces también se van eliminando del cuerpo, llevando consigo estas sustancias de desecho. Y bueno, en un primer momento, en la generación de estos líquidos, vamos a tener acá como elementos fundamentales vaso y el estómago, que van a extraer este componente líquido también de los alimentos, ¿no? De los líquidos en sí, del agua, de las bebidas y de los alimentos sólidos. Bueno, entonces, en un segundo momento también, pues todo lo que ya no fue, digamos, absorbido o utilizado y transformado por el estómago y el vaso, pues va a pasar al intestino delgado, ¿no? Sigue su flujo normal, el proceso digestivo. Entonces pasa al intestino delgado y en este caso el intestino delgado para la medicina china también va a participar en la absorción de parte de estos líquidos, ¿ok? Entonces, lo que no pudo, digamos, extraer o absorber el estómago y especialmente el vaso, pues bueno, lo va ahora a extraer o absorber el intestino delgado, especialmente los hie. Estos líquidos más espesos, el intestino delgado se va a encargar de absorber parte de este componente más nutritivo de los hie. Y bueno, lo que ya no se absorbió o extrajo en el intestino delgado, pues ahora va a pasar al intestino grueso. ¿Okay? Y ahí es donde va a tomar otra porción de estos líquidos, ¿sí? Los líquidos más claros, los líquidos más fluidos, que son los yin, y bueno, va a conformar parte de estos líquidos. Entonces, ¿cómo participa el estómago, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso en la extracción, absorción de estos líquidos que vienen de los alimentos, ¿no? A través de la alimentación. Entonces, son el primer paso en la generación, en la obtención de estos líquidos orgánicos. Ya después los van a distribuir, como veíamos, el vaso hacia el pulmón o los van a difundir hacia todo el cuerpo y bueno, van a pasar a los vasos sanguíneos también para conformar la sangre y aparte de eso se distribuyen pues a la piel, a los músculos, a los órganos, a los ojos, por ejemplo, a la boca, a través de la saliva, en fin, para hidratar y nutrir todos estos tejidos, ¿no? En conjunto con la sangre que viaja a través de los vasos sanguíneos. Y bueno, después tendríamos prácticamente el proceso de distribución.
Veíamos que el vaso, cuando llegan este componente líquido de los alimentos, pues los va a llevar hacia el pulmón, ¿no? Y el pulmón se va a encargar también ya recibiendo estos líquidos, esta primera purificación de ese componente líquido de los alimentos que obtiene el vaso, el pulmón se va a encargar de difundirlo hacia la superficie del cuerpo, hacia la piel, hacia los músculos, va a difundirlos, a distribuirlos y, bueno, también va a eliminarlos a través del sudor. En este caso, el pulmón va a llevar estos líquidos puros, parte de los líquidos orgánicos, hacia la superficie del cuerpo. Y a su vez, también va a llevarlos hacia el interior. Entonces va a permitir hidratar a través de estos líquidos orgánicos tanto la superficie del cuerpo como los órganos y vísceras, ¿no? Las estructuras internas en el organismo. El pulmón tiene esa función de gobernar el chi y es gracias a ese impulso del chi que va a movilizar los líquidos orgánicos hacia la superficie del cuerpo, músculos y la piel, hacia los vellos, hacia las glándulas sudoríparas y también, por supuesto, hacia el interior del cuerpo, ¿no? Entonces, va a participar el pulmón en llevar estos líquidos hacia adentro y hacia abajo, el proceso de depuración. Entonces, va a participar en llevar estos líquidos hacia el riñón y la vejiga para la formación de la orina. Esto desde la medicina china, por supuesto. Y bueno, más adelante el riñón se dice que gobierna el agua. Entonces, ya una vez el riñón recibiendo estos líquidos, pues, ¿qué va a hacer? Va a hacer ese proceso de separación, ese proceso de purificación. Se dice, va a separar lo turbio de lo claro. Entonces, por supuesto, lo turbio que el riñón filtró de estos líquidos de la sangre, pues esa parte turbia la va a llevar hacia la vejiga, ¿no? Para más adelante eliminarla como orina. Mientras que lo claro, que todavía es esa porción útil, limpia, digamos, más pura, pues la va a llevar de nuevo, por supuesto, hacia, hacia la sangre y hacia el pulmón para que se encargue de nuevo de difundirla hacia el exterior y de nuevo hacia el interior, ¿no? Repetir el ciclo de circulación de estos líquidos. Entonces, el riñón se encarga de eso, de ese proceso de separación de lo turbio y de lo claro, y separando lo turbio, lo lleva a la vejiga, donde se forma, donde se almacena la orina y después se excreta. Mientras que lo claro sigue circulando en el cuerpo. Bueno, después tenemos, vamos a saltarnos uno ahí y ahorita lo recapitulamos, tenemos el corazón. El corazón gobierna la sangre, ya sabemos que pues es a través de la sangre donde van a viajar también estos líquidos orgánicos, porque forman parte de ella misma. Entonces ahí es donde participa el corazón, ¿no? Distribuyendo también por los vasos sanguíneos estos líquidos orgánicos, promoviendo su circulación. Y bueno, por último hablábamos del hígado. Veíamos que el hígado pues, se encarga de dar esa fluidez, de asegurar esa dinámica y movimiento del chi en todas las direcciones. Entonces, pues por la relación que hay entre la sangre y el hígado y entre los líquidos orgánicos y la sangre, pues también va a participar en ese adecuado flujo y distribución de los líquidos orgánicos. Entonces, bueno, están muy ligados los líquidos orgánicos a la sangre, entonces van a estar juntos en gran cantidad. Así que, pues al igual, los órganos y vísceras que afectan a la sangre, en cierta medida van a afectar a los líquidos orgánicos. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Maestro, cuando usted pone aquí la fluidez del hígado, ¿se refiere qué tan viscosa o delgada puede ser la sangre? En el sentido de que el hígado tiene cálculos biliares, ¿verdad, maestro? Y el hígado, si uno consume mucha carne, pues el hígado se puede enfermar o se puede generar hígado graso. Y entonces me imagino que la fluidez se refiere a que puede influir ahí los cálculos biliares en la sangre, que puede ser más espesa o más delgada según lo que uno coma.
Aquí, por ejemplo, tendría más relación con la formación de estos, eh, de estos componentes, bueno, de estas, pues sí, proteínas que participan o estos factores de la coagulación, ¿no? Que van a asegurar que o van a formar parte de este proceso de la hemostasia de la sangre. ¿Mm? Entonces, en ese caso, esta fluidez tendría más relación con esa, ¿no? Tiene que ver con estos factores de la coagulación que van a permitir a la vez que la sangre sea un tanto más fluida. En el caso de haber un sangrado, una extravasación de la sangre, se detenga ese sangrado. Y bueno, esto pues sería como la relación más directa que tendría. Por supuesto, si está afectado en sí el órgano, también eh, no va a permitir que haya un adecuado flujo, como veíamos, tiene mucha relación con el almacenamiento de la sangre, ¿no? Entonces, por esa parte no permitiría que se distribuyera también de forma adecuada cuando el cuerpo o alguna estructura la requiera y pues eso afectaría su fluidez, su distribución. Ok, gracias. De nada. Y bueno, aquí veamos de nuevo el Sanyao, este concepto, eh, que les decía en un momento, se relaciona sobre todo con un grupo de, de funciones, ¿no? O hace alusión a cierto grupo de funciones que incluso a su vez relaciona un órgano, una víscera o varios órganos y varias vísceras que cumplen en conjunto esas funciones. Entonces, no es en sí una estructura en específico, y una de sus compañeras mencionaba la vez anterior que se podría como equipararse a su vez con el sistema linfático, ¿no? Y sí, tendría relación en parte con el sistema linfático porque se encarga de eso, de las vías de drenaje del agua, se dice en la medicina china, y tiene pues, relación con eso, con la distribución a través de los tejidos, del espacio intersticial, de este componente líquido que va a hidratar y a nutrir. Entonces, permite o son estas vías a través de las cuales viajan el espacio entre los tejidos, entre las células y se va distribuyendo por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es un espacio, digamos, muy, muy pequeño y limitado, pero que al final, pues, conecta pues todos los tejidos y forma una matriz donde todo se mantiene en su sitio, ¿no? Y con su estructura. Entonces, y a través de él fluyen parte de estos líquidos o estos líquidos orgánicos. Entonces, por eso se dice que se encarga de las vías del drenaje del agua y también tendría mucha relación con el sistema linfático, ¿no? Su función de drenaje y distribución de la linfa. Bueno, y por último, estos líquidos orgánicos se van a excretar, como decía, a través del sudor, de la orina, de las heces, del tracto respiratorio, por supuesto. Se elimina cierta cantidad de líquido a través de la exhalación, de la expulsión del aire, ¿no? Con la respiración. Y esto lo podemos ver fácilmente en un espejo, en un vidrio, cuando exhalamos, cómo se empaña parte o se condensa parte de esta fracción pues sí, líquida que va en este aire que exhalamos. ¿Okay? Entonces, estas son las principales vías de eliminación o las vías de eliminación de estos líquidos orgánicos. Y por supuesto, en cada una de ellas va a participar pues el órgano, la víscera, más asociada a esta función, a este medio de excreción. El pulmón, como es el que recibe estos líquidos en un primer momento, gracias al vaso, ¿no? Que los lleva hacia el pulmón, pues bueno, el pulmón los lleva hacia el exterior del cuerpo, por supuesto, hacia la piel, y gracias a esto permite también llevar a cabo la sudoración, y a su vez también los va a llevar hacia, pues, propio sistema respiratorio, ¿no? Al tejido pulmonar, y se va a eliminar a través de esto, de la exhalación, una fracción de estos líquidos orgánicos, ¿no? Entonces el pulmón se encarga de o está asociado a la excreción de los líquidos orgánicos a través del sudor y, bueno, del tracto respiratorio. Por supuesto, también la
la mucosidad que se produce en los pulmones o en el tracto respiratorio es parte también de las vías de eliminación de estos líquidos orgánicos, al igual que pues, el moco que se produce, o la mucosidad que se produce en las fosas nasales, igual es parte de la eliminación de estos líquidos orgánicos, ¿no? Y el pulmón se encarga de llevarlos a estas vías y eliminarlos a través de pues sí, de estas mismas. Y después tenemos el riñón. Habíamos hablado ya del riñón y la vejiga, se encargan de este proceso de depuración, de filtración y que forman la orina y se elimina, se almacena en la vejiga y se excreta, ¿no? En forma de este líquido y es parte de las vías de eliminación. El intestino grueso va a absorber una porción de los líquidos que vienen en todo ese contenido intestinal, ¿okay? Pero va a dejar cierta cantidad, la suficiente para que estos desechos, las heces, pues sean suficientemente pues fluidas para poderse eliminar. Entonces, en esa humedad que llevan las heces también se elimina una cantidad de líquidos orgánicos y bueno, serían estas las principales vías, ¿no? Y aquí está involucrado el Sanyao porque el Sanyao pues participa en todas estas vías del agua, ¿no? De la distribución de los líquidos, desde la parte superior, el riñón, o la parte inferior, con la vejiga, el intestino grueso y el riñón. Entonces, que decíamos, hace alusión a un conjunto de funciones. En este caso estaría asociado el Sanyao con la eliminación en la vía inferior, a través del intestino grueso y la vejiga, y a través del Sanyao superior por el pulmón, ¿no? En el tracto respiratorio, a través de la cavidad nasal. Entonces, ahí tendría relación con estas funciones o este conjunto de funciones. Y básicamente esas son parte de las tres del metabolismo de los líquidos orgánicos, ¿no? Tanto su generación, su distribución y por último su excreción. Entonces, alteraciones en cualquiera de estas partes del metabolismo de los líquidos orgánicos va a producir pues una alteración en su dinámica, ¿no? Si hay una retención de orina, pues, esto puede afectar no solamente a la vejiga, al riñón, las vías urinarias, sino también puede generar una alteración en ese equilibrio de los líquidos en tu cuerpo, ¿no? Ese equilibrio hidroelectrolítico, además de dañar, por supuesto, el riñón, los uréteres, la vejiga, por la misma retención de orina. Si hay estreñimiento, igualmente estos líquidos orgánicos no se van a eliminar en suficiente cantidad por estas vías, o es porque hay demasiada sequedad en el intestino grueso y eso produciría estreñimiento, ¿no? Y la retención de esas heces, pues sí, va a afectar directamente al órgano y aparte puede producir pues otras alteraciones, ¿no? El almacenamiento de esas heces, pues sí, va a ser parte de dañina, ¿no? Al cuerpo. Va a almacenar todos esos pues desechos, va a ser un gran cultivo para agentes infecciosos y bueno, ya puede provocar otras alteraciones. Bueno, básicamente eso sería, con esta terminaríamos pues nuestra introducción a los líquidos orgánicos. Les repito, ya estaremos hablando más de estos mismos en adelante porque pues, son sustancias vitales y están implicadas en la fisiología, en el organismo, tanto en su estado pues, de salud como de enfermedad. Entonces, estaremos repasando más de estos y veremos estrechamente qué más relación tienen con los órganos, las vísceras que ya mencionábamos, las estructuras y tejidos. ¿Okay? Entonces, prácticamente, pues hemos terminado el tema de las sustancias vitales. ¿Ok? Hay que repasar estos conceptos que ya estaremos utilizando más adelante todavía. ¿Okay? ¿Alguna duda de esta última lámina o diapositiva? No, todo bien, maestro.